El día miércoles, el miércoles pasado, pensaba cuando Gastón hablaba, digo, menos mal que la palabra que yo tengo hoy, el Señor me la dio el miércoles a la noche, mismo miércoles a la noche de tarde, ya tipo medianoche. No es normal que suceda eso, normalmente es mucho más cerca, normalmente hubiera sido un viernes, ayer, o tal vez hoy durante el día. Eso es lo habitual. Sin embargo, en este caso, fue el mismo miércoles a la noche, después de haber predicado sobre pasar al otro lado. Y digo, menos mal, porque si no, eso que vos hablaste es una de mis prédicas favoritas. Y estaba en la lectura de hoy, hubiera estado retentado, se me reveló el botón, hubiera estado retentado a predicar el pasaje ese de la mujer del flujo de sangre con la riqueza que tiene. Pero no es eso, sino que sigo con esa idea. Masi, quédate así como está. Sigo con esa idea porque el Señor me siguió hablando respecto al significado de lo que fue pasar al otro lado. Otra historia, no terminó la historia de la barca, terminó todo ese asunto, queda un concepto dando vuelta, nos sigue hablando de madurez, nos sigue hablando de niñez espiritual, entre otras cosas. Pero digo, cuando estaba esa noche ya en casa, descansando un rato, ahí en mis meditaciones, así en silencio a veces, en una, como se decía antiguamente, una meditación contemplativa, o sea, en silencio, pensando, hablando con el Señor. Digo, ¿cuántos en la Biblia, aparte de los personajes de la barca y de Jesús con ellos en la barca y de Marcos 4 o el paralelo que está en Mateo, no recuerdo el capítulo, cuántos personajes en la Biblia realmente pasaron al otro lado? ¿Cuántos hombres, mujeres de Dios han dado ese paso, un paso de, podríamos decir, de valor? La Biblia dice, Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos son los que la arrebatan. En otra versión dice los valientes, pero apunta al mismo significado, a dar esos pasos de arrojo, de valentía, esas decisiones drásticas, como son las cosas que está haciendo el Señor con nosotros este año, como nos habló ya el mes pasado. Decisiones drásticas, decisiones determinadas, decisiones determinantes, algunas que no iban a ser agradables, algunas que iban a ser tal vez hasta desagradables. Ya estoy viendo el resultado de eso, ya están empezando a crujir los tablones por algunos lados, ya están empezando también los techos a hacer crac, 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 porque cada vez que uno empieza a tomar decisiones, todo empieza a resistirse, se resiste a eso. Pero el Señor nos lleva para ese lado. Entonces, ¿quiénes se animaron a ser valientes en cambiar su historia y en romper el sistema? Antes de empezar, ¿sí? ¿Está todo bien o no? Multi. Ok, gracias. Antes de empezar, entonces quiero que vean, es un clip de menos de un minuto, algunos lo van a conocer, para otros capaz que es novedad, pero quiero que presten atención a esto. Decime una cosa, ¿por qué te vestís así? ¿Así como? Con prendas ostensiblemente desagradables a la vista. ¿Qué es esto? No sé, porque me gusta, no sé. ¿Qué pasa? ¿Es un acto de rebeldía? Puede ser. ¿Y contra qué te rebelás? ¿Contra el sistema? ¿Contra la matriz? Contra el sistema, digamos. Decime una cosa, ¿vos sabés quiénes son los dueños de las fábricas que hacen esas remeras? Viven en barrios privados, te lo aseguro. ¿Te pusiste a pensar cuánto factura el negocio de la rebeldía? Pensalo, es ridículo. Tanta gente combatiendo el sistema y el sistema cada vez más enriquecido. Hoy por hoy, si te querés rebelar, tenés que usar saco y corbata. ¿Se escuchó bien? ¿Lo pudo escuchar? Porque de este lado no escuché nada, le digo, ni una sola palabra, entonces no sabía si estaba saliendo o no. La historia, bueno, algunos la conocerán, fue una serie muy, muy famosa de hace 23 años, 24 años atrás, es increíble. Así que muchos ni habían nacido siquiera de los presentes o eran muy chicos todavía como para verla. Y más allá del éxito que tuvo, qué sé yo, esta escena es muy emblemática, cada tanto aparece por las redes, porque aparece este personaje, una mezcla medio de emo, pan rock, una cosa medio rara, repito, año 2003, 2004, es que está grabado eso, que claro, con esa vestimenta, ese pelo que más parece un pelo a los Flogger de aquella época también, no, un poquito antes era, una vestimenta que estaba rompiendo el sistema, rompiendo lo estándar o rompiendo los protocolos de la época, típico de cualquier adolescente, típico de la juventud, cuando tienen esa necesidad de romper, de salir y romper, de distanciarse, de diferenciarse,
de abrir un camino propio y marcar algo, dejar una huella diciendo yo ya no pertenezco a todo esto, el sistema en el que estaban mis padres, el sistema de mis abuelos, el sistema cultural, el sistema religioso. Ya no pertenezco a esto, estoy abriendo mi propio camino. Y en esa conversación, Santos, que es el personaje de Federico Delia, del actor Federico Delia, lo que le dice es, ¿por qué te vestís así? Y porque me gusta. ¿Querés romper el sistema? Y sí, para ser transgresor, invento, se lo digo con mis palabras resumido. Y no te das cuenta que lo que estás haciendo, esto lo agrego yo, no te das cuenta que lo que estás haciendo es alimentar el sistema en vez de romperlo. No te das cuenta que lo que haces es seguir la moda impuesta e implantada, la que te dice que rompe el sistema y en definitiva vos sos parte de ese mismo sistema y alimentás a ese mismo sistema. ¿No te das cuenta que mientras vos te comprás esa remera o esa cadena o el jean que uses o lo que fuera, no te das cuenta que hay gente que se está llenando los bolsillos con eso que vos estás comprando, que te sentís súper rebelde, súper revolucionario? ¿No te das cuenta que ahí sí dice que los dueños de las fábricas que venden esa ropa viven en mansiones, en barrios privados y bla, 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 bla? Todo eso que podría no solamente dejarlo en el contexto del año 2003 y en el contexto de lo que está diciendo, sino que es algo que se repite a lo largo de los años. Una cosa que nos da el derecho de hablar, los años acumulados. Usted sabe que yo con la palabra viejo no está en mi vocabulario, me cuesta, cuando digo viejo, no me sale lo viejo. Pero acumular años nos permite a veces haber visto cosas y cosas y cosas y cosas y tantas cosas que uno va viendo, cada tanto decís, otra vez lo mismo, figurita repetida, un ciclo nuevo que comienza, alguien nuevo que de golpe se cree que es el súper revolucionario y lo que está haciendo es repetir el mismo ciclo de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años y siempre la historia sigue igual. Podríamos hablar de, qué sé yo, como le mencioné recién, los floggers o emo o los rockeros o el punk, o que no sé, a ver, el heavy metal en la época más fuerte, más pesada. Podría hablarle de algo un poquito más reciente, de los tinchos y las milipilis. ¿Sabe quiénes son los tinchos y las milipilis? Vea cómo sabe, eso es un poquito más reciente. Podría ir a nuestra adolescencia con la pastora y hablarle de los chetos y los rockeros, que son los chetos de aquella época, no son los chetos de esta época, es otra historia totalmente distinta. Los chetos de aquella época son los tinchos de esta época, entonces tenés que adaptarte al lenguaje también, tenés que ir cambiando todo. Es una cuestión de moda, de cultura, de tradiciones que se van pasando, van atravesando, y que cuando no nos damos cuenta nos creemos muy rebeldones y lo que hacemos es sencillamente alimentar el sistema. Podría agregar algunas otras cosas, pero me voy a ganar más enemigos de los que ya tengo, o más enemistades de las que ya tengo. Podría, no sé, hablarle, qué sé yo, tal vez de feminismo, podría mencionarle ideología de género, podría mencionarle, incluso podría mencionar el vegetarianismo o veganismo, podría hablarle del ambientalismo, podría hablarle de tantas cosas que no hacen más que lo mismo. Esa Greta, ¿cuánto se llama la petiza esa gritona? Greta, ahí se me pone el apellido, bueno. Greta no sé qué, una que hacía escándalo por la cuestión del ambientalismo y ahí casi la mete en presa ya un par de veces. Fue parte del sistema, desapareció otra vez y solamente estamos acumulando rebeldones que se suman y que alimentan a los mismos vivos que siempre se van enriqueciendo. La historia en esa escena termina, en otras palabras yo se lo voy a decir, le dice, si realmente querés ser revolucionario en esta época, si realmente querés romper el sistema o querés ser rebelde, y lo mira al hombre que estaba de saco y corbata, bien tradicional, ahí bien recontra, porque ya cada vez se ve menos incluso esa vestimenta. Si vos querés ser revolucionario, lo que tenés que hacer es vestirte así, de saco y corbata. Y llevando eso, y ahí fue cuando Simba empezó a hablar de esto, si en esta época, en este tiempo que vivimos, si vos querés ser revolucionario, si realmente creés o querés romper un sistema, si te sentís que querés ser transgresor, querés romper con la cultura, con la tradición, con el origen, con lo que te fue impuesto, con bla, 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 bla. Si realmente querés romper el sistema, aquellos que se levantan contra las banderas del capitalismo, por ejemplo, uno de los tantos conflictos que siempre hay, si querés romper el sistema, en vez de comprar las cosas del sistema, me encanta eso, lo del capitalismo, anticapitalismo, me encanta.
porque hacen los campamentos anticapitalistas donde te cobran unos cuantos mangos para poder participar y te venden las remeras de Che Guevara. Es espectacular el anticapitalismo que usan ahí, es genial. Pero si querés entonces ser parte de la revolución cultural, lo que tenés que hacer es ser cristiano, es ser conservador, es levantar las banderas de la familia tradicional, levantar las banderas del amor dentro de la familia, levantar las banderas de la crianza con los valores cristianos, levantar las banderas de la crianza según los códigos bíblicos, de amarnos unos a otros, de cuidarnos unos a otros, respetarnos unos a otros. Eso va en contra del sistema. Y prepárate porque ahí te empiezan a sacudir por todos lados porque sos un anticuado, sos un machirulo, sos un represor, sos no sé cuántas cosas te pueden llegar a decir. Pero sin embargo es necesario en esta época para seguir, para obedecer en cierta manera el mandato del Señor, para poder ser luz, para poder dar un testimonio, para poder asistir, ayudar al otro a ser transformado, para poder mostrar que se puede vivir de otra manera, para mostrar un camino de paz. Si usted está en esta noche por primera vez, capaz de pasada, capaz invitado, lo que fuera, no sé, no tengo ni idea cómo es que llegó o que, si fue por una invitación a alguna situación, no lo sé, pero una cosa sí le tengo que decir. Últimamente no lo digo y me olvido, después me sorprendo porque me lo dicen. Esta noche usted se va a ir de acá con paz. Si no podía dormir, va a dormir tranquilo y en paz. Si tenía algún conflicto, una crisis, de golpe, aunque tal vez no se resuelva, lo va a poder empezar a manejar y a ver de otra manera. Mañana se va a despertar con menos contracturas de lo habitual y seguramente, esa te la afirmo, mañana te vas a levantar más tarde de lo que hacías habitualmente. Tenemos culto a la mañana, así que por favor, si ese es el caso, véngase para el culto porque si no nos vamos a complicar y nos vamos a quedar sin nada. Igual, bueno, a las 10 de la mañana, ¿no? Más o menos zafa la cosa. No es lo mismo tener una creencia que vivir de esa creencia. No es lo mismo decirse transgresor que realmente transgredir el sistema. No es lo mismo ser un revolucionario que realmente romper las cadenas de ese sistema. No es lo mismo, prédica del día miércoles, no es lo mismo subirte a la barca para pasar al otro lado a llegar al otro lado con madurez y no como ellos que en el medio empezaron a mariconear, empezaron a hacer lío y a cacarear. Encima en esta época, más en este último, no sé, 6 meses, póngale, como que la iglesia está empezando, la iglesia cristiana está empezando a tener un poquito de imagen más positiva. Siempre la iglesia tiene una imagen negativa, siempre estamos en el ojo ahí de la crítica a todo el mundo, pero estos últimos meses no sé por qué se empezó a más o menos a ver un poquito más positiva, pasa casi como a ser un poquito más cool, ir a la iglesia está más copado, está más de moda, entonces puede pasar que uno se empiece a acercar por eso. Aparece Dante Gebel, que quiere ser presidente, entonces eso lo empieza a poner en todos los canales, aparece en los noticieros, en canales de streaming, aparece ahí cada tanto él diciendo algo o hablando de él. Ayer escuché a uno hablando del pastor Dante Gebel, me molestó lo que decía el fulano, no cristiano, pero que pertenece a un partido político, que está militando a favor de, y dice, el periodista le dice, es el pastor evangélico, ¿no? Y este que milita a favor de Dante Gebel dice, no, es un influencer que hace de pastor. Dije, estamos para miércoles, dije yo. Si esos son los que están militando a favor de Dante Gebel para ponerlo como una candidatura, ya arrancamos, pero para atrás totalmente. Eso hace que uno mire a la iglesia de otros ojos, con otros ojos. Pero vuelvo un poquitito para atrás. No alcanza sencillamente con tener una creencia, hay que vivir esa creencia, no alcanza con sentirse revolucionario, hay que ser un transgresor, no alcanza con venir a la iglesia, con estar en la iglesia, con participar de una reunión, es necesario pasar al otro lado. Decía en un video que compartí ayer, creo que lo estaba compartiendo, conversando con alguien anoche, que fue algo del año pasado, que era una prédica del año pasado, que en esta época es una época donde tenemos que dejar de ser evangélicos y empezar a ser cristianos. Decía, repito y lo sostengo, yo no quiero evangélicos en la iglesia, quiero cristianos. Me animo a decir, es tema mío, pero me animo a decir, total, a que después le tiran piedras a mí, así que no hay problema, me animo a decir que Jesús, que Dios no quiere evangélicos, sino cristianos. Porque un evangélico
es uno que sigue una religión, una ideología, una forma de pensar, un ritual, una rutina, una costumbre. Se acostumbra hasta hablar de determinada manera, se acostumbra a vestir de determinada manera, tiene la costumbre de ir a la iglesia aunque sea una vez por semana, tiene la costumbre de orar por los alimentos. Entonces se va acostumbrando a una forma de vida de una religión. Pero eso no es ser cristiano. Uno puede ser evangélico y no ser cristiano, uno puede ser evangélico y llegar a ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser seguidor de Cristo. El evangélico sigue una religión, una doctrina, una ideología. El cristiano sigue a Cristo. ¿Pueden ser las dos cosas juntas? Sí, puede ser. Puede ser que un evangélico también sea cristiano. Y sé que lo que digo puede sonar... Hoy alguien me preguntó, ¿hoy vas a decir algo... ¿qué palabra fue que me dijo? Algo debatible, no me acuerdo, alguna cosa así. Yo dije, no, y ya no puedo con mi genio, ¿no? Ya me sale una de esas. No estoy diciendo que esté mal pertenecer a la iglesia evangélica, sino que estoy hablando de la religiosidad de decirse evangélico y conformarse con eso, de la vida religiosa, de la vida legalista, de la vida que solamente se conforma con seguir algunos rituales y nada más. No sea evangélico en ese sentido, sea cristiano, un seguidor de Cristo. Seguidor a Cristo, para seguir a alguien tiene que mirarlo para ver por dónde está. Cuando está mirando hacia alguien tiene que reconocerlo en sus caminos, Proverbios 4. Mientras lo reconoce en sus caminos tiene que mirar sus pisadas, Primera de Pedro, para saber qué tipo de camino está haciendo o siguiendo. Mientras va siguiendo sus pisadas tiene que poner los ojos en él, Hebreos capítulo 12, para seguir sus caminos, sus pasos. Decía nadie ministrando algo de eso, ahora me viene a mi memoria. Algo como que el Señor guía nuestros pasos o Él dirige nuestros pasos, una cosa así. Entonces, mientras está haciendo eso, está siguiendo las enseñanzas y la forma de vida de Jesús, que normalmente no es la de una religión, sino que la forma de vida de Jesús es una vida transformada. No consiste en vestirse de una manera, sino en tenerlo en el corazón. No consiste en hablar en tú, sino en mostrar a los demás que yo empecé a ser una persona nueva. Esta palabra que estoy compartiendo encajaría totalmente para predicarla mañana. Mientras estaba terminando algunas cosas, digo, esto es para hablar en el bautismo. No podría mañana predicar con esta libertad porque el tiempo no da para nada. Pero habla precisamente de eso. La necesidad de mostrar que yo era de una manera y ahora soy de otra. El que sigue una tradición se fija en las formas, el que sigue a Cristo se fija en el corazón. Porque Dios no se fija en las formas, sino que Dios se fija en el corazón. El que sigue las formas, el que sigue las tradiciones, te juzga, te condena si estás vestido de tal manera, si dijiste tal palabra, si estás escuchando tal música o si estás mirando tal programa de televisión. Pero el que sigue a Cristo, haga lo que haga, esté donde esté, lo tiene él en el corazón y refleja a Cristo. Cuando usted ve a un religioso, ve normas. Cuando ve a un cristiano, ve a Cristo. Así que usted tiene que elegir qué quiere ser. Si quiere ser evangélico o si quiere ser cristiano. La Biblia habla de un hombre, un fulano, esto fue lo que el Señor me habló en ese momento, que en un momento de su vida se animó también a cruzar al otro lado. Se animó a tomar una decisión. Se animó a romper con un sistema, o por lo menos a empujar el sistema para que se rompa. Un hombre que no era un pichi, no era un don nadie. Era un tipo importante, era un tipo reconocido, era un tipo que tenía trayectoria, era respetado en su comunidad, era conocido por todo el barrio, ocupaba lugares de relevancia, era un hombre de influencia, que donde estaba se lo escuchaba, y se lo escuchaba más que lo que uno puede imaginarse, porque en cierta manera tenía una autoridad legal sobre las cuestiones de la religión, del judaísmo, de la fe judía. Y este fulano se llamaba Nicodemo. ¿Lo escuchó hablar alguna vez? ¿Sabe quién fue Nicodemo? ¿Lo conoce a Nicodemo? ¿Qué sabe de Nicodemo? Si yo le pregunto un montón de cosas, me va a decir, sí, me va a decir una, seguramente, una. Es aquel a quien Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Que tenía que nacer de nuevo. Después capaz que no sabemos otra cosa, o no tenemos ningún otro dato respecto de él. Capaz que no sabemos mucho respecto de su historia previa, y es muy posible que no sepamos lo que pasó después con él.
Pero conocemos porque fue muy relevante ese momento del encuentro con Jesús. El momento del encuentro fue un momento de rompimiento en el cual Nicodemo tuvo que romper primero con su propia estructura personal, mental, tuvo que romper con su razonamiento, tuvo que romper con su ropaje como un hombre que pertenecía era un fariseo, que es una secta religiosa, o era una secta religiosa, una de las más rígidas dentro del judaísmo, un hombre que era maestro de Israel, según le dijo Jesús, o sea, un tipo que enseñaba la ley, un hombre que era guardián de la ortodoxia, o sea, que vigilaba que nadie hiciera algo indebido fuera de la ley judía, un hombre que formaba parte del Sanedrín judío, entonces andaba con sus vestimentas parecidas a las del sacerdote, y era autoridad de juez. Era un tipo re importante. Y sin embargo, para que Jesús le haya llegado a decir eso, él tuvo que dejar atrás un montón de cosas. Un hombre que se arriesgó, un hombre que se animó a pasar al otro lado. Primero le voy a leer el versículo que lo tenemos casi obligatorio, 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Los niños son guiados, son llevados, los niños son tomados de la mano, son llevados para algún lado, los adultos o los maduros toman sus propias decisiones y como Nicodemo, la decisión de empezar a acercarse a Jesús. Juan capítulo 3, versículo 1, dice, había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Pero a este hombre importante entre los judíos, cuando uno llega a Cristo, normalmente, ¿no? Lo estándar, cuando uno llega a Cristo o a la iglesia y después a Cristo, es porque está teniendo algún problema personal. Cuando te invitan a la iglesia puede ser porque hayas tenido o estés con alguna enfermedad, o un problema en tu casa, o un conflicto en el matrimonio o con alguno de los hijos, o hay alguien que está metido en adicciones, o estás con depresión. El Señor ministró sobre la depresión hoy, si ese fue tu caso, hoy te vas libre de este lugar. O tal vez las cosas no te funcionan, te salen mal, o tenés ataques de pánico, o pesadillas, o lo que sea, son las situaciones normalmente que nos llevan al Señor. Pero hay otras personas, entre las cuales conozco muchas, que llegaron a Cristo de otra manera. No les faltaba nada, no tenían conflictos, no tenían problemas en su casa, más que los problemas habituales que puede tener cualquier persona, nada más que eso. No tenían problemas económicos, no tenían problemas legales, nada. Todo le iba bien, todo le iba bien. No le faltaba la plata, al contrario, capaz que le sobraba la plata. Capaz que tanto le sobraba que la gastaba en cualquier cosa, porque total, tengo para tirar para el techo, pero sin embargo, había algo que te estaba faltando en el interior. Dice un viejo predicador del siglo XIX que el hombre sin Cristo tiene como si fuera un hueco en su corazón y como la forma de un rompecabezas solamente Dios la puede llenar. Únicamente Dios puede encajar en el hueco de nuestro corazón. Y a veces tenemos de todo, posición, fama, reconocimiento, trayectoria, Nicodemo. Somos relevantes, somos importantes, somos de influencia, nos vienen a consultar, se nos vienen a preguntar, enseñamos a otro, un montón de cosas. Pero hay algo adentro que nada te puede llenar. La religión te llena de formas, te llena de reglamentos, te exige vestimentas, la religión te pone cierto marco de acción, la religión te dice qué podés hacer, qué no podés hacer, pero la religión no te llena el corazón. La vida religiosa, la vida evangélica, te puede llenar de actividades, te puede dar muchos compromisos, te puede llenar de congresos, te puede llenar de reuniones, te puede llenar de ministerios, te puedes ir a institutos bíblicos, a instituciones de la que fueren, asociaciones tal y tal. Podés ir al taller de, podés ir al encuentro con, podés conocer al cantante tal, encontrarte con el evangelista Pirulo, encontrarte con el apóstol fulano, y todo muy lindo. Y todo te llena tu agenda. Por eso, cuidado cuando a veces lo quieran seducir con actividad, porque llenan la agenda. Y cuando vos tenés la agenda llena y la cabeza llena, no tenés tiempo para darte cuenta del vacío del corazón. Conocí a algunos religiosos así.
Alguno de ellos en algún momento, y no hace mucho, me increpaba a mí directamente en la cara. Y ¿la digo, Gastón? Asombrado este. Claro, porque al que le dan en las redes es a mí, ¿no? No veo ningún, bueno, sin miento. Sí, a Lucas Anse, que no está, ¿no? Porque está recién operado, siempre salta ahí a defenderme. Y se pone, pero empieza a decir cosas que yo digo, la que tiene chabón para decir. Les da peor. Yo me quedo mirando los comentarios de Lucas nomás. Me dice este buen señor, no, porque los jóvenes de tu iglesia, mira lo que hacen, las cosas que comparten en las redes, lo que suben en sus estados, y fulanito y menganito que salieron, con nombre, ¿no? Que salieron a tal lado y esto, y estaban tomando Fernet, y después lo publican, y que esto, que pum, que pa. Y mi cabeza, ya que tengo grande, imagínense, ¿no? Una cosa así, entré en crisis, digo, ¿estaré equivocado? De verdad, abro mi corazón siempre en esas cosas delante del Señor. Y voy ahí otra vez y no es la forma, no es la forma, eso es religión, eso es exigencia, Bueno, voy para atrás. Resulta que esta persona vivía en un lugar donde todos los días culto, todos los días actividad, todos los días compromiso, todos los días algún evento, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días. En un momento determinado, dejó ese lugar y se le cortaron sus actividades y empezó a confrontarse cara a cara con Dios, nada más. Y a tener 2 veces por semana, una actividad. ¿Sabe qué pasó? De golpe se dio cuenta que no quería ser cristiano. Y esas fueron las palabras. Me di cuenta que no quiero ser cristiano. Así. Me di cuenta que no quiero ser cristiano. La actividad te llena el calendario, te llena tu agenda, pero no llena tu corazón. Pero Cristo, con o sin actividad, te llena el corazón. Porque solamente en Él, Colosenses capítulo 2, verso 9, solamente en Él estamos completos. No necesitas otra cosa y nada más que a Él para sentirte pleno. Y si usted es obrero, si usted es ministro, si usted es líder, si usted trabaja en la iglesia, dice Efesios 1:23, que el servicio, el trabajo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, está diciendo que cuando vos tenés ese llamado de Dios, no porque se te ocurra, el llamado de Dios a servir y estás ahí donde Él te puso y empezás a moverte y a fluir en donde Dios te puso, de golpe tu corazón está lleno y no necesitas otra cosa más que funcionar en el lugar donde Dios te hizo. Me viene hablando mucho en este año sobre eso. Dios te creó, te hizo para una cosa y solamente vas a estar bien cuando vos estés fluyendo, te estés moviendo en esa cosa que Dios hizo para vos o esa cosa para la que Dios te hizo. Pensar, entender, capaz que es muy profundo, capaz que a mí me parece mucho y no lo es tanto, capaz que es un tema mío nada más, pero entender que fuiste creado específicamente al tamaño de bisturí, al tamaño de micrómetro, específicamente cada detalle tuyo fue hecho por la mano de Dios para que vos encajes, funciones y sirvas a un propósito. Y que tenés un lugar en la historia por ocupar, decís, ¡chao! No soy nadie, no soy alguien más. Soy importante porque Dios me pensó desde antes que yo naciera para ocupar un lugar. Eso es ser cristiano. Eso se manifiesta por medio de la iglesia. Eso no es ser evangélico. Eso es dejar que Cristo llene el corazón. Y Nicodemo tenía de todo. Y tenía plata, y tenía posición, y tenía gente que lo seguía, y tenía gente que lo escuchaba, y tenía gente que lo reverenciaba como el gran Nicodemo. Sin embargo, algo le faltaba. Y lo que dice, repito el versículo otra vez, lo que dice sencillamente, versículo, repito, no lo dije todavía, perdón. Versículo 2, Juan 3:2. Este Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús. Él rompió el sistema. O se animó a atentar contra el sistema. O cargó pilas y empezó a disparar contra el sistema. Dijo, acá algo no está bien. Algo no encaja. He hecho algunas de esas cosas, me he dicho esas cosas algunas veces. Algo no está bien, algo no funciona, algo falta. Pero ¿cómo puede ser que algo falta que diga aquel que manejaba la ley de Dios?
¿Cómo puede ser si él pertenecía al pueblo de Dios? ¿Cómo puede ser si él era parte del pueblo escogido de Dios? ¿Cómo puede ser si uno de los nombres de Dios en el hebreo, el Shaddai, significa el que es más que suficiente? O sea, si lo tengo a él, lo tengo todo, lo que le acabo de decir de Colosenses. Si lo tengo a él, lo tengo a todo. Entonces, ¿por qué algo no me cierra? Porque la revelación de Dios no es por medio de la ley, sino que la revelación de Dios fue y es por medio de Cristo. A usted no lo llena, ni lo va a sanar, ni le va a traer felicidad y paz, cumplir normas, requisitos, rituales, actividades, congresos, lo que fuere, sino que lo único que va a llenar ese corazón es Cristo. Como dice el apóstol Pablo, Cristo en nosotros, él porque le hablaba a un grupo de gente, pero lo estaba diciendo de forma individual, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo está con nosotros. Como él mismo también dice cuando se dirige a un pueblo. Cuando Cristo, esas cosas de la Biblia que me encantan, pequeñas perlitas ahí metidas en el medio, está hablando algo sobre la manifestación de Cristo después de la segunda venida. Está hablando del momento que Él venga a reinar. Está hablando del tiempo que todavía falta. ¿Cuándo es? No tengo idea ni me importa saber. Ayer le dije a alguien, no me preocupan las cosas apologéticas. No me interesa saber cuándo. Yo vivo hoy, no en el día de mañana de cuándo sea. Yo vivo hoy. Hoy tengo que reflejar a Cristo. No estar esperando a ver cuándo viene el Señor. ¿Qué sé yo? Que venga cuando tenga que venir. Si yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, no va a cambiar absolutamente nada. Y de eso estaba hablando Pablo. Y dice así. Cuando Cristo se manifieste, pero en el medio de esas dos cosas dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, ¿qué tenía que ver? ¿Para qué lo agregó? De hinchón nada más. ¿Para qué lo puso? Te la deja ahí picando, como diciendo, tengo que decir esto. Tenés que entender esto. Porque sí, está bueno, todo lo demás buenísimo, pero tenés que entender esto. Cristo es nuestra vida. Y y Nicodemo estaba vacío. Se sentía seco, se sentía vacío, se sentía, desamparado. Le faltaba algo. No lo sabía, pero le faltaba a Cristo. Él se animó a romper las estructuras, se animó a ir a acercarse a un maestro que era cuestionado. Se acercó a sentarse delante de un hombre que era de oficio carpintero, según dicen, porque otros dicen que era albañil, no importa. Él era el maestro de Israel. Se animó ahí delante de un fulano que decía algunas cosas un poquito cuestionables, que se levantaba contra los fariseos, de los cuales él pertenecía. O sea, contra toda la casta, él se animó, dijo, no. Y le dice cosas muy fuertes. El niño espiritual se anima a romper los límites, se anima a romper las limitaciones que le quieren poner o a romper las órdenes, por lo menos. El niño espiritual se anima a atentar contra un sistema, a ir a los golpes, a querer tirar la puerta abajo. Se anima a eso, pero en un momento determinado, que más tarde le digo, en un momento determinado dice, no, hasta acá nomás, no sea cosa que me quede sin el pan y sin la torta. Por eso fue a él de noche, aunque a pesar de eso se animó a ser expuesto, a quedar deschavado, a ser conocido por los demás, a un montón de cosas. A que alguno diga, lo vi a Nicodemo que fue a la casa, fue de Jesús. Bueno, en la casa de Jesús no, porque no tenía. En la casa de Lázaro entró Nicodemo. Estaba Nico ahí. El tipo, sin embargo, a pesar de eso, ves, mirá, se me va solo, vos fíjate. Mirá. Como la mujer del flujo de sangre, viendo a Jesús fue corriendo detrás de él y sin importarle nada se tiró al piso, se empezó a arrastrar en medio de la gente, tocándose con todo el mundo ahí diciendo, si tan solo tocara el borde de su manto, y eso también canta Alvarado después, si tan solo llegara ahí y lo tocara, seré sana. Viste, se me va solo esa historia. Seré sana de mi azote. A tal punto que Jesús de golpe se dio vuelta, esto hubiera sido mi devocional de hoy, que no fue por ahí, y dice, ¿quién me tocó? ¿Alguien me tocó? Y los discípulos, porque los discípulos, hay un momento en el que el discípulo que se cree que está codo a codo con el maestro, incluso más arriba, que no leyeron lo que Jesús dijo, un principio espiritual, que dice, el principio no es mayor que su maestro.
no lo leen eso, no entienden. Entonces el discípulo, cualquiera, Pedro es el único que queda con nombre cuando lo retó a Jesús directamente con lo de la cruz. Pero estos van y le dicen, ¡ay, Jesús! Toda la gente te aprieta y vos estás diciendo, ¿quién me tocó? Jesús, déjate joder, Jesús. Sí, son así. La familiaridad rompe la autoridad. La familiaridad te desdibuja la investidura y no te das cuenta delante de quién estás o quién es aquel que está con vos. Entonces, ¡ay, Jesús! Pero vos también, Jesús, no se das cuenta. Lo que muestra otra vez que la religión va por un lado, Cristo va por el otro lado. La religión va por allá, el niño espiritual va por allá, la madurez va por este lado, el Cristo te llena por este otro lado. Él no se guió por normas, dijo virtud, unción, poder. Salió de mí, se da vuelta, la ve a la mujer y ahí todo lo que Gastón ya le predicó, no le voy a sacar la pequeña gloria por lo que dijo. Y ahí es donde él entonces sí ella fue sanada y él siguió su trabajo, su camino hacia donde iba. Nicodemo en esa situación no se animó a romper por miedo al que dirán. Llega un punto en que vos ahí te frenás, no te animás a lo que pueda pasar. Es tiempo y hay que animarse a cruzar al otro lado. Los adultos rompen sus estructuras, los niños no cortan el cordón. Como le pasó a los discípulos, esto dije que le iba a decir después, se lo digo ahora, justo, mire. Marcos 4:38. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Esto fue lo que prediqué el día miércoles. Ellos estaban ahí, Jesús le dijo, vayamos al otro lado, subieron todos a la barca. De golpe, ¿qué pasó? Se desató la tormenta. No le voy a decir todo eso de vuelta, que ya se lo dije, pero que estés con Cristo no impide que haya tormentas. Listo, cerramos el capítulo, seguimos lo que estamos. Se desata toda la tormenta y todos ahí. ¡Ah! Y Jesús dormía. Ese no me sale. Yo no sé si primero habrán hablado entre ellos. Se me ocurre que sí. Cosa mía, Se me ocurre que se habrán empezado. Se me ocurre. Y de golpe uno que ya. ¡Jesús! ¿Acaso no te importa que nos vamos a morir? ¡Despertate! El niño espiritual se anima a golpear contra la estructura, pero no se anima a romper el cordón. El niño espiritual se anima a enfrentarse contra lo establecido, pero no se anima a hacerse cargo de sus responsabilidades. El niño espiritual se anima a boquear, a declarar, a ser revolucionario el Sánchez Guevara. Pero cuando la cosa se pone complicada, va corriendo inmediatamente y se esconde detrás de las patas de la madre. Me acordé de la perra de la pastora. Sí. Porque vos en casa decís, en este tono, vos en casa decís, ¡Alaska! Así, y de golpe la vas a encontrar abajo del sillón o abajo de la mesa. Automáticamente. Está ahí, se metió abajo del sillón, tiene ese cuerpo que yo no sé cómo hace. El sillón tiene 10 centímetros, 15 de alto, no sé. Así, la tipa no sé cómo dobla las patas, hace así, se arrastra, parece un cocodrilo, desapareció, se escondió detrás del sillón, abajo del sillón. El niño espiritual boquea, declara, dice muchas cosas, se hace fuerte, se cree fuerte, hasta que las papas queman o la cucaracha vuela. Vio que cuando la cucaracha vuela, hasta el más macho enseguida sale corriendo, se para arriba de la silla. El niño espiritual actúa con rebeldía, rompe las reglas, pero no se hace cargo de las consecuencias ni resuelve la situación. La diferencia, ya lo sabe, entre un niño y un adulto es la capacidad de tomar decisiones y enfrentar responsabilidades y hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones. Repito, versículo 2, Juan 3:2. Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo fue capaz de romper con la estructura religiosa, de reconocer que Dios estaba con Jesús.
Fue capaz incluso de involucrar a los demás. Capaz que lo hizo sencillamente para sentirse más fuerte. Capaz que era solamente cosa de él. Reconocemos, sabemos, o lo que hizo fue deschavar. Que aunque la casta política religiosa lo quería condenar a Jesús y buscaban la manera de meterlo preso y de matarlo, que entre ellos pensarían y dirían, che, me parece que este posta, ¿eh? Entre ellos estaría la discusión. Lo que pasa es que si lo aceptaban o no lo aceptaban, la predicación de Jesús estaba rompiendo con el sistema religioso y se iban a quedar sin laburo. Y la gente ya no los escuchaba y ya no los seguía y se quedaban en la calle. Entonces, la religión persigue las formas y su statu quo, su nivel, su beneficio, su propia estructura. Pero Cristo busca romper. La religión busca establecer sistemas. Cristo busca establecer una forma de vida. La religión te ata a estructuras, te ata a pensamientos, te ata a normas, a cumplimientos y te obliga a hacer, como dicen los mismos, como le dijo Jesús a los mismos fariseos, ustedes recorren cielo y tierra buscando a alguien para que se convierte. Cuando se convierte lo hacen más condenado que ustedes mismos, le dice. Porque lo obligan a hacer un montón de cosas y le ponen cargas que ni ustedes pueden soportar, le dijo Jesús a estos mismos religiosos, a estos mismos fariseos. Sin embargo, ahí es donde él dice, pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, después entendimos que lo de la carga ligera significaba tomar tu cruz y morite. Después lo entendimos eso. Pero ya no es una cuestión de formas, es una cuestión de decisión, es una cuestión de madurez, de dejar de ser niño y empezar a ser un adulto espiritual, un hombre, una mujer crecidos en el Señor. Tener conocimiento de Dios no es ser una nueva criatura. Nicodemo tenía toda la palabra. Tener la teología correcta no trae transformación. Tener experiencia no te abre las puertas, las ventanas de los cielos. Ser conocido por la gente no te garantiza la entrada a una vida nueva. Únicamente dejar atrás lo viejo, olvidar de lo viejo, por eso digo que da para el bautismo, enterrar lo viejo, morirte a lo viejo y empezar una vida nueva, es lo único que te da plenitud, llenura, apertura con las ventanas, las puertas de los cielos y que Cristo se manifieste en tu interior. Puedes saber muchas cosas, puedes tener mucha trayectoria, puedes tener mucha experiencia, puedes tener mucha capacidad, puedes ser muy técnico, puedes saber mucho. A mí a veces, le voy a confesar algo, a veces me lo dicen mucho y me molesta mucho, pero cuando me lo dicen a veces encima en un tono desde peyorativo y hasta soberbio, no, vos sabés mucho. Y me molesta realmente, a veces porque lo dicen con doble intención, como le digo, en forma así burlona, pero me molesta porque ¿de qué te sirve saber si no lo llevas a la práctica para una vida transformada? ¿De qué te sirve conocer? Algunos creen que yo estoy en contra, por ejemplo, de los institutos bíblicos, con algunos que hablé anoche, no es por ustedes, pero ya saben lo que estoy diciendo. Para nada. Yo amo estudiar teología, amo enseñar teología. ¿De qué sirve? Que yo te hable de los nombres de Dios, si te lo explico con la aplicación de cómo te lo puedes encontrar a Él, te va a funcionar. Pero si yo te hablo solamente de los nombres de Dios, si yo te hablo de las manifestaciones de los ángeles, si yo te hablo de los principios doctrinales de la angeología o de la demonología o de la soterología o del neumatismo. ¿Sabe qué es el neumatismo? No de la rueda de Fate que cerró, no. Neumatismo es el estudio del Espíritu Santo. Neumatismo. ¿De qué te sirve? Si yo te relato los 66 libros de la Biblia de punta a punta, que gracias a Dios me olvidé la mitad y no me lo sé en el orden, ¿de qué te sirve? ¿Qué te cambia? Si yo te digo los nombres de los apóstoles de memoria, no me salen. ¿De qué te sirve? Si te digo los nombres de los 12 hijos de Jacob de memoria, ¿de qué? Tampoco lo sé. ¿De qué te sirve? ¿De qué me sirve? Claro, vos vas a decir, ¡ay, cómo sabe! ¿Y? Por eso, lo importante no es tanto llenarte de conocimiento, llenarte de técnicas, llenarte de historias o de experiencias, sino que lo único importante es llenarte de Cristo.
Lo importante no es que entiendas los conceptos del original, del hebreo, del arameo o del griego. Lo importante, es que entiendas que, y acá me mandé una canchereada, que la dije el miércoles, que por más que sepas o no sepas la palabra metanoia y el significado de metanoia o de metamorfoseo, lo importante es que tengas una vida transformada, que dejes de vivir como vivieras y empieces a vivir una vida distinta. Eso es lo importante, no que digas metanoia. Que lo importante no es que sepas decir tetelestai y quedar así recheto delante de los que te escuchan y decir, mira cómo sé. Sino que sepas que en un momento crucial Jesús dijo, listo viejo, ya está, se terminó. Consumado es. O sea, acá se cae el dominio de la muerte, se cae el poder del pecado, se cae el cumplimiento de las leyes. A partir de ahora empieza una onda nueva. Eso es importante. Que sepas que en Cristo no es ley. En Cristo es vida transformada. Se puede vivir de otra manera. Habla con Jesús, y creo que ya estoy terminando, ya sí, por si los chicos me están esperando. Habla con Jesús. Bueno, tengo un ratito, pero ya los voy avisando. Le dice estas cosas, que toda la gente lo que dice de vos, sabemos que venís de Dios, porque nadie hace las cosas que vos hacés si no viene de Dios. Entonces le llenó los oídos a Jesús. Si hubiera sido algún predicador, si hubiera sido algún político, ya estaba ahí, relleno. Jesús capaz que lo hubiera puesto ahí ya de, listo, a partir de ahora sos mi tesorero, le hubiera dicho, qué sé yo. Nada. Jesús lo abrochó al mejor estilo de Jesús. Ay, cómo lo amo. Me encanta. Esa habilidad que tenía. Si Jesús hubiera sido político hoy, uy, Señor, le pasa el trapo a todo el mundo. Ni Massa ya sabría a qué imitar. No sabría qué hacer. Era un genio. Le habla de eso y Jesús le dice, versículo 3, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, lo que usted recordó que le había dicho, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tenía que ver con lo que le dijo Nicodemo? De que sabemos que vienes de Dios porque... ¿Qué tenía que ver? No tenía nada que ver. ¿Qué tenía que ver? Cuando la mujer le pregunta, empieza a hablarle con Jesús sobre las cuestiones de la adoración y Jesús le dice... Andá a llamar a tu marido. No tengo marido, ya sé que no tenés marido, porque 5 maridos tuviste, que tenés no es tu marido. Ay, yo sé que sos profeta. ¿Qué tenía que ver la chicha con la limonada? Porque vos a veces vas con muchas palabras delante de Jesús. Y adornás mucho las formas y las maneras. Y tal vez te creíste que un poquito de religión viene bien. Entonces le hablas, te pones en modo centroamericano y de golpe haces... Oh, Señor. Esta noche, Señor, yo vengo a presentarme delante tuyo. Señor, te pido que tu Espíritu venga a obrar en mí. Y pensás que por eso Dios te va a escuchar más. Mentira, Dios empieza a sacar cáscaras a ver de qué se está disfrazando este bicharraco que ya ni Terian parece. Eso que se creen revolucionarios, ¿no? Eso que se creen que son así, lo cool de la época, que rompen todo porque tienen un vacío. Tienen un vacío. El otro día dije, hace como 2 semanas, creo, esto es culpa de multimedia, esto es culpa de ustedes, Dije algo sobre esta gente y en ese momento dije, me hago cargo de lo que pienso, digo, esto es una estupidez mental que tiene, que está demostrando la falta de identidad, la falta de propósito, la falta de formación de su casa y de su familia, que no tienen pertenencia, falta de pertenencia, bla, 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 bla. Eso dije, ¿no? Esto me subieron ese video. Y al principio le pusieron un texto, no sé para qué lo pusieron. Pusieron un texto al principio que decía algo así como que no queremos ofender a nadie, no sé qué dijeron. Faltaba que le pusieran ante cualquier duda consulta a su médico, no sé, una cosa así. Entonces, sí, no me acuerdo, algo así. Entonces, San Religioso, porque siempre aparecen, ¿no? Dice que no quiere ofender y dice estupidez mental. ¿En qué se queda? ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? ¿Ese era el fondo de la cuestión? ¿O la falta de identidad, el vacío del corazón y del alma de los pibes que se sienten más
porque se ponen una careta de perro y empiezan a saltar como perro. Vacío total. La falta de identidad rompe tu estructura mental y te lleva a lugares que no son de bendición ni de crecimiento. Jesús le empieza a contestar, cuando va Nicodemo con todo esto, Jesús le va directamente a decirle, te es necesario nacer de nuevo. Vamos delante de Dios con mucha pompa y con mucha, tal vez, experiencia, pero todo lo que vos puedas ofrecerle a Dios desde tu esfuerzo no sirve. Para cachito. Todo lo que vos le puedas ofrecer a Dios de tu esfuerzo no sirve. Y no digo que no tengas que esforzarte. Tenés que darle a Dios el máximo de tu nivel de capacidad o de tu potencial. Pero todo lo que le des a Dios desde tu esfuerzo, todo lo que vos le des a Dios con tus manos sin darle tu corazón, no sirve. Todo lo que le des a Dios de tu mente o de tu boca sin darle tu corazón, no sirve. Él pide, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, todo lo que hagas con esfuerzo no alcanza. El tipo va, rompe, el tipo va, lo elogia, el tipo va, le habla. Sí, tenés que nacer de nuevo. Y él no entendía, pero ¿cómo? Tenés que nacer de nuevo. La medida de la exigencia de Dios no es la de nuestra mayor capacidad o esfuerzo. La medida de lo que Dios pide es su propia medida o su propia vara, para poner un término más entendible. La medida de lo que nosotros le damos o de lo que Dios pide que le demos no es todo lo bueno que puedo darle, sino que la medida de lo que Dios está esperando de mí es su medida, es a su altura, es en su vara. No puedes hacer nada, no puedes darle nada. Por eso tenés que darle tu corazón. Como decía años atrás Jesús Adrián Romero cuando era cristiano, que decía, con manos vacías vengo a ti. No puedes darle nada. Bueno, pero dale tu corazón. Y si le das tu corazón, le das todo. Había un versículo de la lectura de hoy que me impactó, que me lo anoté ahora para decírtelo. Levítico 11:44. Yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, porque Él es Dios, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. La medida de la exigencia de Dios no es en base a tu capacidad, sino que la medida de la exigencia de Dios es en base a su posición. Tenés que ser santo porque yo soy santo. Aunque sí es cierto que todo lo que Dios te pida, Él sabe que lo podés hacer, y el hecho de que Dios te pida algo, eso demuestra que tenés la capacidad de darlo. Nicodemo se animó, Nicodemo rompió, Nicodemo hizo fuerza. Él pensó que había hecho el tremendo esfuerzo y rompió todas las cadenas. Pero cuando ya pensaste que hiciste mucho, Dios te dice, un poquito más. Te hace falta un poquito más. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no da fruto. Pero si muere, da mucho fruto. Entonces salta el religioso y levanta el salmo. Ay, Señor, pero si muero, ¿quién te alabará? Heinchar, no viene por ahí la cosa, sino que estoy hablando no de que mueras en la carne, no que mueras físicamente, sino que mueras a tu forma de vida, a la vieja vida, que entierres esa vida y seas renacido a una nueva vida y a una vida espiritual. Por eso vuelvo a decirte que era ideal, apropiado totalmente para el bautismo. Dios te hace ir más allá de lo que vos, escuchate esta, escuchá. Dios te hace ir más allá de lo que vos crees que podés dar para confrontarte con tu potencial. ¿La escuchó? Si no la notó, en bromeses, la perdió y ya está, ya fue. Dios te confronta y te coloca delante de lo que vos pensás o crees que no podés hacer, para que te des cuenta que lo podías hacer. Pero que como te daba un poquito de miedo, decías, no puedo. Y te quedabas un paso antes. Entonces, Señor, vos que sabés todo, tenés que nacer de nuevo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer acaso para meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Ay, Nicodemo, ¿cómo Nicodemo no entendés estas cosas? Escuchame, el Espíritu va a obrar de tal manera, el viento hace así, va para tal lado, Dios obra de tal forma, y esto y el otro. Pero ¿cómo, Señor? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que me estás pidiendo de mí? 3 días de Juan. Nicodemo, vos sos maestro de Israel y no entendés estas cosas, le dice.
¿Cómo no entendés? Y ahí empieza la secuencia, ahí en el 10, empieza la secuencia donde hace bla, 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 y le encaja de golpe, porque de tal manera amó Dios al mundo, que para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le rompió la religión al medio, le mandó la religión al cuarto, olvídate con la religión, le dijo, Dios vino por amor al mundo. Las formas nos sanan, las formas nos sirven, lo que sana, lo que sirve, lo que llena, es únicamente Cristo, únicamente Dios. ¿Cómo dejas de ser un niño espiritual? ¿Cómo dejas de ser un Nicodemo? ¿Cómo dejas de disimular y empezás a hacer las cosas en la manera que tenés que hacerlas? ¿Cómo pasás de el esfuerzo sin fruto a un esfuerzo que dé fruto en tu vida? 3 cosas y nos vamos. Primero, este año vamos por este lado. No temas tomar decisiones drásticas. Ya con eso lo dejaría ahí nomás. Ya. ¿No, amor? No temas tomar decisiones drásticas. Ángel, arreglame esta cosa que casi me mato recién. No temas tomar decisiones drásticas. Ay, que se va a ofender. Ay, que se va a molestar. Ay, que no será mucho. ¿No te parece? No temas tomar decisiones drásticas. Hoy cuando estaba escribiendo el devocional, de golpe entendí, por eso la Biblia es siempre viva. Hace 30 años que leo la Biblia, no 2 días. ¿30? 32, 33. En 2 meses cumplo 34. ¡Wow! 34 años de leer la Biblia. Y hoy de golpe dije, ¿qué pasó acá? Cuando estaba hablando la secuencia de los que Jesús eligió. De Santiago, de Pedro, Juan y Santiago, Juan, Santiago y Pedro. De golpe me di cuenta que los 3 a los que siempre se llevaba eran ellos 3. Y en mi mente únicamente era en el momento de la transfiguración. En mi mente se fue con ellos arriba, solamente con los 3, y después empiezo, no, en este caso, fueron los únicos ellos 3. ¡Qué loco! ¿Por qué teniendo 12 discípulos y 70 del grupo ampliado, por qué siempre se iba con estos 3 nada más? Con Pedro, Santiago y Juan. ¿Eran los que diezmaban más? Y alguno pensaría eso, ¿eh? Después estos 3 tipos son los que en la historia se convirtieron en columnas de la iglesia, en los padres de la iglesia. Hay escritos de la iglesia. Bueno, el Nuevo Testamento está, aparte de Pablo, que vino después, aparte de Pablo, Pedro, Santiago y Juan. Y uno dice, eso lo escribí, ellos llegaron a esa posición porque Jesús los separó para él. ¿O Jesús los separó para él porque iban a llegar a esa posición? Me mató, me volvió la cabeza. Fuiste creado para algo. Por lo tanto, si él fue capaz de, entre 70, entre 12, aunque todos se enojen, la madre del otro Juan y del otro Jacobo, la madre, Jesús, ¿por qué mis hijos no van con vos? ¿Te puedo pedir que ellos se sienten una a la derecha y otro a la izquierda cuando vengan en tu reino? Anda a decir a Jesús, mamá, cállate, anda a decir a Jesús. Entonces va y le dice, Jesús, pibe, córtenla. No sé quién puede estar de un lado, no sé quién puede estar del otro, eso lo va a decir mi padre. Yo lo que sí le puedo decir es que todos ustedes van a pasar la muerte conmigo, eso sí, lo único que le puedo decir. Después, nada más que eso. Pero a pesar de esos celos, ¿sabía que entre los discípulos hay celos? Entre los discípulos hay celos. Que vienen a mí algunos, me hacen así, vienen acá y me hablan mal del otro, me hacen... Son niños. ¿Qué niños? Son nenes. Ni siquiera niños, nenes son. Mocosos son. Si fue capaz Jesús de quedarse con 3, entre 12 o entre 70, no tengas miedo de tomar decisiones drásticas.
de separarte de lo que te tengas que separar, de cortar lo que tengas que cortar, de no juntarte con quien no te tengas que juntar, de no dar tu oído. Había un texto de la palabra de ayer que decía, o de antes de ayer, fíjate cómo oís. No tengas miedo de no escuchar lo que no te bendice, o de no estar con quien no te suma, o de echar al que te resta. No tengas miedo de decirle que no al que quiera pedirte algo que no corresponde pedirte. No tengas miedo de tomar decisiones drásticas. Segundo, permití que Dios te transforme. Nicodemo quería entender, Jesús le habló de nacer de nuevo. Nicodemo buscaba mejorar su vida. Jesús le respondió con transformación. Nicodemo quería una reforma religiosa. Jesús le pidió muerte y nacimiento. El niño espiritual quiere arreglar las cosas, quiere emparchar. Pero el hombre maduro, la mujer madura, busca que Dios transforme. Romanos 12:2 dice, dejen que Dios lo transforme cambiando su manera de pensar. Efesios, sí, no sé en qué versión dice lo que yo te dije, pero está bien ese. Efesios 4:23, renuévense en el espíritu de su mente. Cambia tu manera de pensar. Te lo digo en modo cheto, metanoia. Que también se traduce arrepentirte. ¿Por qué arrepentirse? Porque es dejar de hacer lo que hacías, empezar a hacer una cosa distinta. Arrepentimiento es metanoia. Cambio de mentalidad. Un profundo cambio de mentalidad que te lleva a desechar los pensamientos antiguos e implantarte pensamientos nuevos. Cuando yo era niño, actuaba, razonaba, pensaba como niño, hablaba como niño, pero cuando ya fui adulto, dejé atrás las cosas de niño. ¿Viste el adolescente cuando vos le decís bebé, te mira con cara de odio como si le hubieras dicho, no sé, lo peor del mundo? ¿Viste si ya tiene, ponele él, no ella no, ponele que anda en los 15, él, y lo fuiste a buscar al cumpleaños del amigo? ¿Viste la cara de odio que te pone? ¿Viste cuando te dice, ¡papá! Soy el único que le hacen esto? Y vos ves en fila a todos los padres que están haciendo la misma, si las habré pasado esa también. Bueno, eso. Desechar las cosas de niño. Tercero, que me corre la hora. Jairo. Hacete responsable de tu lugar y tu posición. Hacete responsable de tu lugar y tu posición. La madurez espiritual es responsabilidad personal. No se nace de nuevo por seguir una religión, una forma, una norma, una regla. Se nace de nuevo por una decisión de dejar atrás las viejas maneras y la madurez de tomar la decisión de no volver atrás. Póngase en pie un ratito conmigo, por favor. ¡Ay, cómo estamos! Ayer me dijo uno, se lo voy a decir con otras palabras, porque este fue bastante guaso para decírmelo. Fue bastante guarro, directamente. Entonces lo voy a adaptar el mensaje, lo que me dijo este. Que el Señor nos está pinchando todo el tiempo. Y que tenemos todo el cuerpo así como lleno de dardos de las cosas que Dios nos está haciendo. Sí, totalmente de acuerdo. El tema está en si cuando caen los dardos, si sos globito o si sos una roca. Si sos globito y por todo te ofendés, no estás preparado para lo que Dios quiere hacer con vos. Pero si sos de roca o estás parado sobre la roca, entonces Dios va a hacer cosas grandes sobre tu vida.